Tienes una Biblia, vamos al libro de Josué, el capítulo 7, y vamos a mirar desde el verso 1 al verso 12. Dice de esta forma, Josué, el capítulo 7, versos del 1 al 12, si no tienes una Biblia puedes usar los monitores. Dice, pero los israelitas fueron infieles en cuanto a las cosas dedicadas al anatema, porque Acán, hijo de Camri, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema. Entonces la ira del Señor se encendió contra los israelitas. Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que está cerca de Bet-Aven, al este de Betel, y les dijo, suban, reconozcan la tierra. Y los hombres subieron y reconocieron a Jai. Cuando volvieron a Josué, le dijeron que no suba todo el pueblo, solo 2,000 o 3,000 hombres subirán a Jai. No hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá porque son pocos, es un pueblo de muy poca población, dijeron. Así que subieron allá unos 3,000 hombres del pueblo, pero huyeron ante los hombres de Jai. Los hombres de Jai hirieron de ellos a unos 36 hombres y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada. Y el corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. Entonces Josué rasgó sus vestidos, se postró su rostro en tierra delante del arca del Señor hasta el anochecer. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor, Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán. Señor, ¿qué puedo decir ya que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos? Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán de ello y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? Y el Señor le dijo a Josué, levántate, ¿por qué te has postrado en tierra? Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené, y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema. Y también han robado y mentido, y además les han puesto entre sus propias cosas. No pueden pues los israelitas hacer frente a sus enemigos. Vuelven la espalda delante de sus enemigos porque se han convertido en anatema. No estaré más con ustedes a menos que destruyan las cosas dedicadas al anatema en medio de ustedes. Estamos viendo una historia muy trascendente e interesante y sobre todo que va a bendecir nuestras vidas porque hay momentos en que estamos perdiendo batallas en nuestras vidas. Realmente suena muy asombroso esta historia porque ya usted conoce la historia de Josué, cómo es que Dios lo llama en medio del dolor, de la pérdida, cuando Moisés ya no iba a estar al lado de él, y Dios le da promesas a Josué, y una de las promesas que le dice es, yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas, solo esfuérzate y sé valiente, nadie te podrá hacer frente. ¿Recuerdan estas promesas? Le dice, nadie te podrá hacer frente, pero ahora cuando miramos el capítulo 7, encontramos que el resultado no se parecía a la promesa. Muchas veces en nuestra vida como creyentes estamos viendo resultados que no contrastan con la promesa de Dios. A veces tú lees la Biblia y en realidad vas a encontrar muchas promesas de parte de Dios y lo contrastas con tu vida personal y dices, o esta promesa no funciona o esta promesa no es para mí. Y obviamente todos esos pensamientos son incorrectos porque la palabra de Dios es real. Pero ¿por qué entonces, si la promesa de Dios dice esto, mi vida no está contrastando con la palabra de Dios? Y vamos a tomar como ejemplo esta historia porque en el verso 1 empieza la narración y la Biblia dice que una de las razones por las cuales, o la razón por la cual el pueblo perdió esa batalla fue porque hubo acto de infidelidad. Ahora, me llama mucho la atención porque ya usted conoce parte de la historia y el pecado fue de un hombre llamado Acán. Todo el pueblo no había sido infiel.
Acán había cometido el error, pero las consecuencias cayeron sobre todo el pueblo. Y aquí hay una primera enseñanza para usted y para mí, porque un gran error que a veces tenemos en nuestra vida es pensar que mis decisiones no afectan al resto. Y siempre quiero recordar juntamente contigo que tus decisiones afectarán todo lo que esté conectado contigo. Todo. Por ejemplo, yo soy un hombre de 49 años, estoy casado, soy padre, ¿está bien? También soy hijo, soy pastor, soy un ciudadano. Absolutamente todas las decisiones que yo pueda tomar van a afectar cada área de mi vida. Y esto hay que tener mucho cuidado, porque a veces cuando hablamos de vida, de creer en Dios, pensamos que yo puedo tomar mis decisiones y no medir las consecuencias. Las buenas decisiones afectarán también todo lo que esté conectado contigo, como las malas decisiones afectarán todo lo que esté conectado contigo. Posiblemente Acán nunca pensó eso. Posiblemente Acán nunca se imaginó que su decisión era una decisión cerrada. La Biblia dice que él tomó de lo anatema, afectó, el pueblo perdió la batalla. No solamente el pueblo perdió la batalla, él entró a un estado de infidelidad, de desobediencia. Sucedió todo esto en su vida y terminó afectando el destino de su familia. La Biblia dice que él y su familia murieron apedreados afuera de la ciudad. Te estoy mostrando las consecuencias de la falta o de la falla de un hombre. Y muchos de nosotros a veces tratamos de minimizar nuestros errores y pensamos que mi error no es tan grande como pienso, y olvidamos de las consecuencias que pueden venir en nuestras vidas. El verso 1, la narrativa empieza y dice: pero los israelitas fueron infieles. Está incluyendo a todos los israelitas. Qué importante es mirar. Cuando miramos la iglesia, a veces pensamos que mis decisiones no afectan a la iglesia. Y por supuesto que sí, tus buenas decisiones van a bendecir la iglesia. Nuestras malas decisiones pues también van a traer consecuencias. La Biblia dice que los israelitas fueron infieles. Infieles en cuanto a las cosas, dice, dedicadas al anatema. ¿Qué era lo que se determinaba como anatema? Anatema era el botín de toda guerra. O sea, era cuando el pueblo de Israel iba a conquistar otra nación, Dios les había dicho que todo el botín que ellos reúnan le iba a pertenecer a Dios, iba a ser santificado y iba a ser solo para Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso no podía tener ningún otro uso. Muchas veces Dios mandaba a destruir todo. Muchas veces Dios les había dicho: tomarán el botín y lo consagrarán, pero era para Dios. Nadie podía tomar de lo anatema. Y la Biblia dice que específicamente el pueblo había sido infiel con esto, y usted conoce la historia. Me llama mucho la atención el versículo 1, porque cuando hace referencia a Acán, no hace referencia solo a Acán. Mire lo que dice la Biblia. Hace referencia de quién era hijo Acán. Y mire lo que dice: Acán, que era hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera. Podríamos pensar que Acán venía de una triple generación de personas que conocían de Dios. Es que la Biblia no remarca algo simplemente por casualidad. Bíblicamente no hay casualidades. ¿Y por qué la Biblia hace esta puntuación? Porque lastimosamente Acán va a terminar rompiendo algo y quebrando no solamente lo que le antecedía como legado, sino también lo que él iba a traer hacia adelante con su familia. Tanto así que la Biblia hace referencia de 3 generaciones, y la generación de Acán iba a morir, iba a ser cortada por causa de su pecado. A veces usted y yo tratamos de minimizar nuestros errores, como lo dije hace un instante, y no nos damos cuenta que podríamos estar afectando mucho más de lo que nos imaginamos. Qué importante es mirar, porque algunos estarán diciendo: pastor, esta enseñanza es del Antiguo Testamento, y en realidad Dios es misericordioso, la gracia del Señor está con nosotros, Jesucristo es el ejemplo de gracia y misericordia. Y eso está bien, todo eso es bíblico. Pero quiero que leamos el último párrafo del verso 1,
Porque mira lo que dice: entonces la ira del Señor se encendió contra Israel. Qué interesante es esto. Porque tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento, cada vez que tú pecas, que yo peco, que nosotros pecamos, algo sucede. En una ocasión el apóstol Pablo dijo: no contristes al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado. En otra ocasión dice: no apaguen al Espíritu. Es verdad, hoy tenemos la salvación a través de Cristo y es por gracia, pero cuando peco siempre voy a entristecer el corazón de Dios. Cuando peco siempre voy a provocar que algo suceda en Dios. Pero cuando soy fiel también algo va a suceder en el corazón de Dios. ¿Se ha dado cuenta? ¿Estamos de acuerdo allí? Cuando estamos perdiendo batallas, debemos darnos cuenta que no es necesariamente porque Dios nos ha castigado o porque Dios es quien está haciendo esto para mí. Recuerde que Dios nos ha entregado promesas y sus promesas son amén y son sí. Las promesas de Dios son reales, pero donde deberíamos enfocarnos es en nuestra vida, en la forma como estamos haciendo las cosas, en la manera como estamos ejecutando ciertas cosas que Dios nos ha dicho. Puede sonar algo que de repente Acán no sabía, sí sabía. Usted puede mirar luego en el capítulo 6 del mismo libro de Josué, el verso 12. Dios les había dicho lo que tenían que hacer con lo anatema. Dios les había explicado, les había dicho qué es lo que iban a hacer con el botín. Cada vez que capturaran una ciudad, que tomaran la ciudad, Dios les había dicho lo que ellos tenían que hacer. Lastimosamente, en este pasaje, Acán no lo consideró. Y tenemos que tener mucho cuidado en relación a estar perdiendo batallas. Te hago una pregunta en tu vida personal. ¿Tomas tiempo para contrastar tu vida personal con las promesas de Dios? Y preguntarte un instante y en decir: ¿por qué esto no está aconteciendo en mi vida? Muchas veces pensamos que Dios se tarda, que Dios se demora, que Dios no nos escucha, pero en realidad Dios nunca se tarda, Dios siempre escucha. El problema está más centrado en la manera como estamos ejecutando las cosas. La Biblia dice que por causa de este pecado de infidelidad, la ira de Dios se encendió. Pero eso no quiere decir que Dios los castigó, sino que en la vida debemos entender que Dios es santo y Dios había prometido estar con ellos. Y una de las cosas que aseguraba la victoria para Israel era la presencia de Dios. Pero si ellos pecaban, entonces la presencia de Dios no estaba con ellos. Hoy en nuestras vidas, hay veces usted y yo no nos hemos dado cuenta, pero hace rato que hemos contristado al Espíritu. Aún el apóstol Pedro nos habla y dice que a nosotros los maridos que no pequemos con nuestras esposas. A veces tratamos mal, a veces respondemos mal y nuestras oraciones dice que no pasarán de este techo. ¿Se ha dado cuenta? Pero a veces usted y yo seguimos yendo por la vida y pensamos que todo está normal, pero realmente estamos yendo en contra de lo que Dios nos ha dicho. ¿Cuántos de ustedes recuerdan a Sansón, este joven que fue elegido con un propósito? Y la Biblia dice que Sansón terminó haciendo todo lo que no le dijeron que haga. Qué curioso. ¿Alguna vez te han dicho cosas que no debes hacer? Parece que la entendimos mal y son las que más empezamos a hacer. Y Sansón empezó a hacer todo lo que le dijeron que no tenía que hacer. Y siempre decía: saldré victorioso, como la vez anterior, saldré victorioso, hasta que un día la presencia de Dios no estaba sobre él. ¿Qué sucedió? Dios estaba enseñando que aunque hay gracia para nosotros, debemos ser buenos administradores de la gracia de Dios. Recuerde que Dios es santo. Recordemos que Dios no es ajeno a su esencia de santidad. De igual forma, sucedió con Israel. Dios les había dado una instrucción. Y la Biblia dice que aparentemente no era una batalla tan importante. Tanto así que mandó a ciertas personas a mirar la tierra y le dijeron: ¿sabes qué, Josué? Manda el equipo B porque que descanse el equipo A, dijeron. Guarda al equipo A, que se guarde para la final, y que vaya el equipo B. Entonces Josué, mirando el consejo de las personas que habían ido a hacer reconocimiento de la tierra, dice la Biblia que envió a este ejército
como consecuencia de lo que habían reconocido. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? El suceso es importante. Verso 4. Así que subieron más o menos unos 3,000 hombres, dice la Biblia. ¿Y qué pasó? Pero estaban huyendo. Estaban huyendo y no solamente había una huida, porque huir en la temporada de guerra es una exposición de vergüenza. ¿Tú me entiendes? Cuando un ejército salía huyendo era un mal testimonio, una mala reputación. El verso 5 dice que los hombres de Ai, de esta ciudad que estaban conquistando el pueblo de Israel, dice que todavía hirieron a unos 36 hombres y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron, dice. ¿Y qué trajo al pueblo? Desfallecimiento y su corazón se entristeció. El pueblo estaba en vergüenza. ¿Qué estaba pasando? Nadie sabía. Todos subieron a pelear confiados. Todos subieron a pelear diciendo una victoria más. Recuerden que la victoria más importante la habían dejado atrás. Era Jericó. ¿Tú me entiendes? Una ciudad amurallada. Sus muros tenían 5 metros de ancho. Era una ciudad gigantesca y lo habían conquistado. Ahora, con un pueblo más pequeño, estaban corriendo, estaban sufriendo pérdidas. ¿Y por qué estaban perdiendo sus batallas? Número 1, el pueblo dice que había sido infiel. Te hago una pregunta. ¿Cuál es tu entendimiento sobre ser infiel a Dios? Muchas veces usted y yo vamos a tener nuestros propios conceptos en nuestras vidas y a veces estamos tratando de construir un cristianismo en nuestra forma, nuestra manera. Muchas veces estamos tratando de construir un cristianismo movido en nuestro entendimiento y no vivimos desde la perspectiva de Dios. Pero solo quiero mirar y que veamos juntos un instante algunos sinónimos sobre ser infiel. Ahora, usted y yo, ya les dije, podríamos tratar de entenderlo en nuestra manera, pero se define más o menos así a una persona infiel, según el diccionario de sinónimos: traidor, desleal, falso, hipócrita, pagano, apóstata. Una persona que comete perjurio y muchos más. La Biblia dice y traza que el pueblo había probado ser infiel a Dios. Nuestra infidelidad a Dios tiene que ser contrastada con la palabra de Dios. Por favor, cuando estamos haciendo las cosas mal, no te compares, porque es un error. Muchas veces yo me comparo con las personas para tratar de quedar mejor. Y cada vez que yo quiero saber cuán fiel estoy siendo al Señor, tengo solo 2 lugares donde debería ir. Uno de ellos es la palabra y el otro es ir a la presencia de Dios. ¿Cuántos maridos hemos tratado de compararnos con nuestras esposas? Y nos hemos buscado comparar para santificarnos y decir, bueno, a comparación tuya, yo soy mejor que tú. Creo que tú pecas más, creo que tú eres más, y el hombre se siente bien porque se está comparando con su esposa. O la mujer de pronto dice, creo que en comparación tuya yo soy mejor o más santa que tú, porque tú eres así, tú eres así. Y entonces hacemos una lista equívoca. ¿Por qué? Porque si alguien quiere contrastar su fidelidad a Dios, no es comparándome con el resto, sino es yendo a la presencia de Dios y pararnos delante de Él y ser contrastados con la palabra de Dios, porque usted y yo, lastimosamente, a veces no nos hemos dado cuenta y caemos en este círculo, y de repente en tu vida personal te contrastas con algún hermano de la iglesia y dice, creo que comparado con él, yo soy mejor. Creo que es peor que yo. Cuidado, porque los fariseos eran así. Y ellos decían, gracias Dios que me has hecho fariseo y no me has hecho gentil. La Biblia dice que acababan de perder una batalla por causa de su infidelidad. ¿A dónde quiero ir con este mensaje?
es que hay asuntos en nuestras vidas que las estamos perdiendo no porque Dios quiere que pierdas. No existe ningún versículo en la Biblia que Dios dice que eres alguien que va a cosechar destrucción para tu vida. Miren lo que dice la Biblia en Jeremías 29, dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad, planes de un futuro glorioso. Entonces, si Dios tiene planes que no son de calamidad, ¿por qué estoy viviendo lo que vivo? ¿Por qué estoy pasando lo que paso? ¿Dónde debo contrastarlo? Con la palabra de Dios y en la presencia de Dios. Nuestra infidelidad es probada cuando usted y yo dejamos de hacer las cosas tal como Dios nos ha dicho. Recuerden que Saúl probó ser infiel no porque robó oro, él no robó un manto, él no hizo las cosas tal como Samuel les había dicho que la tenían que hacer. Ser infieles es no hacer las cosas como Dios nos ha dicho que tenemos que hacerlo. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la enseñanza de Jesús del hombre sabio y el hombre necio? El hombre sabio es el que edificó su casa sobre la roca y el hombre necio edificó su casa sobre la arena. El hombre necio, la palabra necio es aquella persona que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Entonces, puede que nuestra infidelidad a veces está siendo probada por la manera y la forma necia en que estamos haciendo las cosas. A veces converso con personas y me dicen, pastor, yo sé que estoy haciendo mal. Y qué bueno suena, ¿no? Yo sé que estoy haciendo mal. ¿Y qué más? O a veces nosotros mismos decimos, Señor, Padre, vengo delante de ti, sé que estoy haciendo mal, Señor. Y Dios dice, ¿y qué esperas? ¿Que no le das vuelta al timón? ¿Y qué esperas? ¿Que no sales de ese camino? Si ya sabes, entonces no podemos seguir actuando en necedad. La Biblia dice que este suceso se dio, trajo consecuencias graves. Tanto así que, como consecuencia de esto, la Biblia dice que vino la vergüenza. Y mira lo que pasa en el verso 10, o antes del 10, vamos a mirar un instante, el verso 7. Josué va a la presencia de Dios, toma a los líderes y le dice, ahora mismo nos juntamos todos cerca a la presencia de Dios. Josué, verso 7 dice, Señor Dios mío, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán. Ya Josué estaba pecando, ¿no? ¿Cierto o no es cierto? ¿Qué piensan ustedes? Josué no sabía nada. Diga que está a tu lado, no sabía nada. Una de las cosas que a veces he escuchado a mi esposa enfatizar en las consejerías es que realmente en el matrimonio no deberían haber secretos. A veces se están perdiendo batallas porque realmente hay alguien que no está compartiendo de forma correcta lo que está sucediendo en su vida. Y esto es para todo, porque muchas veces las preocupaciones. ¿Cuántos matrimonios tienen preocupaciones? A veces el hombre está muy preocupado, pero no comparte su preocupación con su esposa. Es que no, y te sientes que tú el mártir. No, comparte tus preocupaciones. No necesitamos más mártires. O la esposa está preocupada y dice, no le voy a decir nada. No, comparte, porque la Biblia dice, mejor son dos que uno. Porque si uno cae, lo va a levantar. No, es que yo soy mártir. No eres mártir. Basta ya, no queremos Juanas de Arco. No queremos más mártires. Necesitamos entender. Mire lo que está pasando aquí. Josué de pronto empieza a pecar con sus labios posiblemente. No, estaba siendo honesto, pero su oración no era verdadera. Porque él estaba ya de pronto diciendo, ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán. Estos días son cosas serias. Diga que está a tu lado, son cosas serias. ¿Cuántos de ustedes muchas veces han ido a la presencia de Dios a orar y aún diciendo, ¿para qué me hice cristiano? Sí, y de pronto si alguien te predicó, dice, ¿para qué esta hermana me predicó? ¿Para qué me invitaste a la iglesia? Mejor me hubiese sido quedarme del otro lado. ¿Se ha dado cuenta? Mira en qué tenor estaba este joven llamado Josué. Pero a mí me encanta Dios, porque Dios es tan hermoso, tan puntual. No solamente es poderoso, mira lo que Dios agarra, y en el verso 8 Dios agarra y dice, Josué sigue con su speech. Señor, ¿qué puedo decir? Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos.
y le cuenta todo lo que ha pasado como si Dios no supiera. Y todavía en el último párrafo del verso 9 le dice: ¿y qué harás tú por tu gran nombre? Le dice. ¿Ah? ¿Cuánto se parece? A veces: Señor, yo te sirvo, soy tu hijo. A veces algunos hemos hecho jactancia y decir: Señor, desde mi niñez yo fui dedicado, dice. Levante la mano los dedicados. Solo el pastor. El verso 10, la Biblia dice que Dios interviene rápidamente. Mire cómo es Dios. Porque Dios no tiene responsabilidad sobre algunas derrotas en tus batallas. Y yo diría que ninguna, porque se contradeciría su esencia. Él es vencedor. Él es victorioso. Él obra con poder. Él es juez justo, dice su palabra. Y en el verso 10 Dios actúa y le dice a Josué: Josué, levántate. Josué estaba, dice que habían rasgado sus vestiduras, se habían echado ceniza, estaban en silicio, ellos estaban así, y Dios le dice: ¿sabes qué? Levántate, Josué, levántate. Levántate, le dice. ¿Por qué te has postrado rostro a tierra todavía? Le dice. Le estaba diciendo en otras palabras: no soy yo, Josué, yo no he sido. Es Israel, le dice. Es el pueblo. Si usted continúa el verso 11, Dios le dice: Israel ha pecado. No soy yo. No soy yo. Ahora, ¿no desmerece ir a la presencia de Dios cuando estamos perdiendo batalla? Por supuesto que no. Porque es ahí donde Dios también va a hablarnos. A pesar de nuestra confusión, a pesar de que intentamos buscar un culpable y a veces situamos a Dios como culpable, por favor, corre de todas maneras a la presencia de Dios, porque allí es donde Dios nos hará ver realmente qué es lo que ha sucedido. La Biblia dice que Dios le dijo a Josué: levántate, ¿por qué te has postrado rostro a tierra? Israel ha pecado. O sea, le estaba diciendo en otras palabras: no soy yo, el pecado está allá, es Israel, así que donde tienes que ir a trabajar está por allá, no por acá. Israel ha pecado y le hace todo el detalle de qué es lo que había sucedido. Israel ha pecado, número 1. Número 2, ha transgredido mi pacto que les ordené. Número 3, hasta ha tomado las cosas dedicadas al anatema. Número 4, ha robado. Número 5, ha mentido. Número 6, además lo ha escondido entre sus cosas. ¿Qué tal detalle? Cuando usted y yo leemos el pecado de Acán, solamente resumimos que Acán robó. Pero mire, Dios es especialista escudriñándonos. En una ocasión el rey David dijo: escudriñame, oh Señor, y ve si hay en mí camino de perversión. Pruébame y guíame por la senda de justicia. No hay mejor lugar que la presencia de Dios para ser escudriñados y para que usted y yo podamos realmente conocer nuestra condición. La Biblia dice que Dios le detalló a Josué todo. Diga conmigo: todo lo que había acontecido. De repente Acán dijo: bueno, un poquito de oro no le hace daño a nadie. Yo creo que en mi cuenta se van a dar, porque monedas, cuantas unas menos, ya no hay problema. Par de lingotes, nadie se da cuenta. Y más un manto, peor, ya, para el frío. Pero Dios es un Dios de detalles. ¿Por qué Dios es un Dios de detalles? Porque su esencia es la excelencia. Y se los dije la vez anterior: las pequeñas moscas suyas y mías arruinan el perfume del perfumista. Esos errores que muchas veces usted y yo minimizamos podrían ser la razón por la cual estamos perdiendo batallas. Esos errores, ¿por qué? Porque a veces usted y yo tratamos de conceptuar fidelidad a nuestra forma y dice: no, yo no creo que esto sea tan malo, no, yo no creo. Y yo tengo que decirte algo, por favor: cuando estás a punto de hacer algo, asegúrate que esté respaldado por la palabra. Si no está en la palabra, no es de Dios, no lo hagas. Si no está en la palabra, no lo hagas. No, que mira, que me ha dicho Pepito, Luchito, Juanito, así te haya dicho quien te haya dicho. Si no está en la Biblia, no es de Dios. No le trates de añadir un versículo, una tilde, un capítulo, nada. No, si no está en la Biblia, por favor, no lo hagas. Porque si no está en la Biblia, Dios no me ha dicho esto. Tengo que decirte que a veces perdemos batallas, definitivamente no es por un asunto espiritual, a veces son por asuntos naturales.
Dios le estaba diciendo puntualmente a Josué, no viene de mí esto. El asunto está en el campamento y debes ir hacia allá. Israel ha pecado. Verso 12 le dice, no pueden pues los israelitas hacer frente a sus enemigos. Vuelven la espalda delante de sus enemigos porque se han convertido en anatema. ¿Qué era anatema? Les dije, anatema era el botín que se capturaba de un pueblo y que iba a ser dedicado y consagrado a Dios. Pero cuando Acán lo toma, lo anatema era lo maldito. Y cuando yo tomo algo de esa esencia, me hago partícipe de esa esencia. Un ejemplo de nuestro contexto. Cuando yo voy a comprar un celular o cualquier artefacto y sé que ese aparato es de dudosa procedencia, o sé que su procedencia es una procedencia que realmente ha sido robado, sustraído de cualquier forma, yo me hago partícipe de esto, pero también mi esencia es afectada. A veces no lo vemos así, ay Señor Dios, que no tengo palo nuevo. A veces hay que esperar, diga conmigo, a veces hay que esperar. A veces hay que esperar. Recordemos que Dios es un Dios de excelencia. Él mira detalles. Diga conmigo detalles. Usted no se va a acordar. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la época de la piratería en videos aquí en nuestro país? Pero a pesar de todo eso, muchos dirían, es que yo me convertí escuchando esta canción y alguien me dio, no sé quién me dio este disco pirata, pero alguien me lo dio. Y bendijo mi vida. Yo no sé si eso es una completa bendición, pero a donde quiero llegar, estamos en una estación donde Dios se ha revelado, nos ha dado más sabiduría, más entendimiento. Y hoy, con más sabiduría y más entendimiento, necesitamos mejorar las áreas de nuestra vida. Al que más se le ha dado, más se le demandará. Por eso los jóvenes de hoy en día, ¿usted no ha visto cuántos padres tienen hijos adolescentes jóvenes? Esos cuestan caros. Nuestros hijos piden cosas caras. Esos nacieron con el don de pedir ya. Es lindo y tú lo miras, ¿qué pasa? En mi época yo andaba con solo zapatos. Tú dices, tú, pero yo no, te dice. Maravillosa es esta generación. Realmente le compras la ropa y en 10 minutos ya no le gusta. Sí, tú sales completamente cargado de cosas y ya, hijo, ya te compré, sí. Y ay, no sé, no me gusta, no sé si me queda, no me queda. Pero ¿cómo? Si ahorita te acabo de comprar. Se le acabó la felicidad. ¿Cuántos de nosotros nos iban a comprar ropa? Nos compraban ropa en diciembre y nos duraba hasta el otro diciembre la alegría. ¿Te acuerdas? Nuestros padres nos compraban ropa así nada más. ¿Ah? Y te torturaban, no podías ponerte hasta las 12 de la noche, que era el 24. Y te ponías y tenías que estar como maniquí, no podías ensuciarte, no podías jugar. Esta ropa no es para jugar, te decía. Que Dios te sane. Que Dios nos sane. ¿Por qué te hablo? Porque estamos perdiendo batallas por responsabilidad nuestra. Y yo no estoy tratando de juzgar a nadie ni señalarte. Lo que estoy intentando decirte es que Dios no ha cambiado. Él te ama. Él tiene planes de bienestar para ti, no de calamidad. Pastor, ¿y entonces por qué estoy contrastando mi vida y no está sucediendo lo mismo? Pues creo que necesitamos cambiar nuestra oración y decir, escudriñame, oh Señor. Ve si hay en mí camino de perversión. Y es más, si ya lo sabemos, no necesitamos ir por la vía larga, simplemente pararnos delante de Dios e ir como el hijo pródigo y decir, Padre, he pecado. Padre, he pecado contra ti. Padre, he hecho esto. Padre, ya no necesitamos tratar de hacer largo el tema. Mire, la Biblia dice que Dios le dijo, ustedes no van a poder hacer frente a sus enemigos, no van a poder, van a volver la espalda. Y el verso 12, el último párrafo dice, no estaré más con ustedes. A menos, diga conmigo, a menos. Dios les dice, a menos que destruyan las cosas dedicadas al anatema de en medio de ustedes. A veces muchos de nosotros estamos pidiendo perdón, pero lo estamos volviendo a hacer. A veces usted y yo estamos pidiendo perdón de algo, pero no queremos deshacernos de eso que nos hace tropezar.
Si ya sabemos que esto no agrada a Dios, no solamente necesito ir a pedir perdón a Dios, sino que también necesito limpiar cosas de mi vida, mover cosas de mi vida. Hay ciertas cosas que ya no deberían estar en tu vida. Hay ciertas cosas que no deberías verlas ya en tu celular. Hay ciertas cosas que no deberías verlas en tus canales de stream, o ciertas cosas que no deberías verlo en tus computadores. Hay ciertas cosas que no deberíamos pensarlas ni practicarlas. Hay ciertas cosas que ya no, estamos perdiendo batallas. Estamos yendo por nuestra cuenta propia y lo riesgoso es que sufriremos las consecuencias de esas derrotas. Por eso Dios le dice, por esa causa no estaré. Y ya les dije, podrías otra vez decir, pastor, este versículo es del Antiguo Testamento. Dios es un Dios de gracia. Sí, Él sigue teniendo gracia, pero su presencia se sigue contristando. Puedo seguir contristando la presencia de Dios con mi actuar. El verso 13, Dios le dice ahora sí, levántate y consagra al pueblo y dile que se consagren para mañana. Lo lindo de todo esto es que Dios le hace ver a Josué por qué se han perdido esa batalla y lo que ahora tienen que hacer. ¿Se ha dado cuenta que Dios es un Dios perfecto? Algo que viene de Dios siempre te va a hacer ver lo que estamos fallando y qué debemos hacer. Tengo que entrar a la parte final y decirte, ¿hay batallas que estás perdiendo en tu vida? No busques culpables. Hagámonos responsables. ¿Hay batallas que estoy perdiendo en mi vida? No, que tú tienes la culpa. Tú eres mi piedra de tropiezo. Sí, como marido puedo decir eso, o la mujer, tú eres mi piedra de tropiezo. No. Hagámonos responsables delante de Dios. Yo no puedo culpar a alguien o a la derecha o a la izquierda y decir, Señor, ¿por qué te has olvidado de mí? Dios te va a decir, no soy yo. No soy yo. Eres tú. No soy yo. Santifícate. Santifícate. La palabra santificarse es separarse, consagrarse. La palabra santificarse tiene que ver con la decisión de separarme, ir a la presencia de Dios para conocer nuestra condición. La Biblia dice, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Si en verdad queremos conocer nuestra condición y la verdad, por qué estamos perdiendo batallas, Dios no se oculta. Dios no juega a las escondidas con nadie. Dios es un Dios que va a traer la precisa y concisa decisión de ir a buscar su presencia. Allí donde está usted, yo quiero animarte. Dios le dijo a Josué, levántate y consagra al pueblo. Yo tengo que decirte algo a ti personalmente. Las batallas que perdemos posiblemente ya no ahora la podamos ir hacia atrás, porque esta batalla se perdió en ese instante. En ese instante se perdió. Pero cuando tú lees la historia de Josué, el último capítulo, la Biblia dice que Josué entregó por herencia toda la tierra. Lo lindo es que es una batalla. Dios es un Dios de nuevos comienzos, de nuevas oportunidades. Y si ahora has perdido batallas porque sabes puntualmente de que en verdad no fue Dios, fueron nuestras decisiones, es mejor decir, Señor, ¿sabes qué? Perdóname, fui yo. En la segunda parte de este mensaje espero compartir, el pecado más grande de Acán no fue robar. El pecado más grande de Acán no fue robar. El pecado más grande de Acán fue no confesar su pecado.
Lea el versículo que le estoy diciendo. Dios le dijo: quiero que te levantes y consagres al pueblo y diles que se consagren hasta mañana, que se consagren. Mira, lea el versículo, es el 13. Dile que se consagren para mañana, les dice. En otras palabras, es como que Dios estaba diciendo: Josué, dile al pueblo que les doy 24 horas para que alguien confiese lo que ha hecho. El pecado más grande de Acán no fue lo que robó, fue lo que silenció en su boca. Porque Dios le dijo: doy 24 horas, dile que se consagren para mañana y diles que hay un anatema dentro del pueblo. Diles que no podremos hacer frente a los enemigos. Diles que quiten lo anatema de en medio de ustedes. ¿Qué hizo Acán? Acán se fue a consagrar, pero lo maldito estaba dentro de su tienda. El pecado más grande de Acán no fue robar, sino fue silenciar, fue callar, fue decir: no le voy a decir a nadie, no le digas nada a nadie, no, mejor así, no que esto, no que el otro. El pueblo fue consagrado. ¿Por qué Acán no fue consagrado? Porque él decidió silenciarse. Y tengo que decirte ahora mismo, te estoy diciendo, no es Dios por el que estamos perdiendo batallas, son nuestras decisiones. Todos los que hemos escuchado este mensaje, a partir de hoy, muchos ya no perderán batallas, pero si tú sigues perdiendo batallas, porque has decidido quedarte callado, cuando en realidad la Biblia dice que todo el que confesare su pecado, Dios es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. La Biblia dice en Proverbios 28 que el que no confiesa su pecado no prosperará, más el que lo confiesa dice que hallará misericordia y habrá prosperidad en su vida. Y cuando te hablo de confesar, es que si has ofendido a alguien, vayas y se lo digas. Es que si necesitas ayuda para este proceso, pues aquí te ayudaremos. Confesar no es decir: me quedo callado y pienso ya no, nadie lo va a saber. Es que el enemigo es muy astuto y Dios no quiere que pierdas batallas. Que nadie se sienta mal. No estoy juzgándote, Dios y tú. Y como Dios le dijo a Josué, no soy yo, Josué, es el pueblo. Lo maldito está en el pueblo. Y mientras esté lo maldito allí, yo no podré ir delante de ustedes. Mientras esté lo maldito allí, yo no podré estar con ustedes. Mientras esté lo maldito allí, yo no podré pelear por ustedes. Quiero decirte algo: si no estás yendo en el máximo diseño de Dios y hay cosas que te están limitando, es mejor moverlas. Ahí donde está, inclina tu rostro conmigo y puedes decir: Señor, estoy delante de ti